Muchísimas gracias, Ian. Gracias a todos ustedes por venir. Nos hemos reunido aquí para hablar acerca del renacimiento del liberalismo en la Argentina. Y si pudiera ver mis notas, les agradecería. Quisiera ver mis diapositivas, por favor. El motivo por el cual hablamos del renacimiento del liberalismo en la Argentina y el mundo es porque el liberalismo nunca ha sido aceptado universalmente, siempre ha sido cuestionado. Desde el comienzo, en el siglo XVIII, siempre hubo mucha oposición al liberalismo. Algunas de las oposiciones tradicionales fueron el conservadurismo reaccionario y tradicional, el romanticismo, el nacionalismo militar, el fascismo, el nacionalsocialismo, el socialismo y el comunismo. Con el paso del tiempo, estos desaparecieron, o la mayoría de ellos desaparecieron, pero surgieron otros desafíos nuevos que incluyen el populismo, el posmodernismo y el fundamentalismo religioso. Y vamos a hablar ahora de otro que es el ambientalismo extremo. Preocuparse por el medio ambiente es bueno, pero el ambientalismo extremo es una amenaza al liberalismo por algunas de sus características definitorias, entre ellas el tecnooptimismo, que ve a las nuevas tecnologías como una amenaza en lugar de ver una ayuda potencial para que la humanidad enfrente algunos de los problemas como el cambio climático. Por lo tanto, por ejemplo, hablan en contra de la energía nuclear, aunque la energía nuclear no contamina. El ambientalismo extremo es contra agencia, niegan nuestra capacidad de cambiar nuestras conductas, como por ejemplo la de contaminar el medio ambiente. Esto puede llevar a un fatalismo y a un pensamiento apocalíptico, pero también puede llevar a pedidos de la centralización del control y el colectivismo que apuntan a restringir las elecciones y acciones individuales. Con esta lógica, la libre empresa y los altos niveles de vida que crea el capitalismo deben abolirse. Además, el ambientalismo extremo afecta a la vida humana en cuanto a su efecto en el medio ambiente. Un niño no sería una fuente de felicidad y de potencial, sino una huella de carbono que hay que minimizar. Por lo que veo, el ambientalismo extremo se preocupa por dos cuestiones, principalmente el cambio climático, y de esto va a hablar Bjorn después de mí, y el segundo tema es el de escasez de recursos, del que voy a hablar yo. En teoría, los recursos son finitos. El crecimiento de la población aumenta el uso de recursos y, como resultado, aumenta el precio de los recursos. Estos pasan a ser más escasos y cuando escasean los recursos, tiene que bajar el nivel de vida y surge el hambre. Esta teoría, se sostiene, funciona de dos maneras. En primer lugar, debería funcionar con los aumentos de la población. Cuando aumenta la población, por ejemplo, entre 1800 y 2024, la población del mundo pasó de ser 1.000 millones de personas a 8.000 millones de personas. Entonces, ahí veríamos una mayor escasez. Pero también esto funciona si se estabiliza o cae la población. ¿Por qué? Porque a medida que las personas son más ricas, usan más recursos. No importa si la población aumenta, se estabiliza o se reduce, tenemos que seguir utilizando más recursos en el futuro. La pregunta es, ¿esta teoría es verdadera? En nuestro libro medimos la abundancia con los precios. Básicamente, el precio en el momento indica cuánto tiempo hay que trabajar para poder comprar algo. Si hoy uno tiene que trabajar 1 hora para comprar 1 kilo de manteca, pero en 5 años tiene que trabajar solo 30 minutos para comprar ese kilo de manteca, esto significa que uno es el doble de rico. Estos precios por tiempo no se miden en dólares, sino en minutos u horas de trabajo. En nuestro libro vimos 50 productos básicos, los más comerciados entre 1900
80 y 2018. Y lo que vimos fue que, en promedio, el precio en tiempo de estos productos básicos se redujo en un 72%. Tenemos el promedio del trabajador mundial promedio. Esto significa que la abundancia de recursos en relación con los salarios aumentó en un 250%. Otra manera distinta de decirlo sería: tomemos el cerdo. En cuanto a precio por tiempo, cayó 84%, lo que significa que el trabajador mundial fue 550% más rico en 2018 que en 1980. Podemos ver los mismos datos desde la perspectiva de los países. El trabajador chino típico vio que los precios por tiempo de 50 productos básicos bajaron el 3.930%. Por lo tanto, la abundancia de productos ha hecho que aumentara su riqueza casi 4.000%. Vemos lo mismo en todo el mundo, aunque no de manera tan marcada. Miremos Chile. Por razones obvias, fue el que mejor le fue durante ese periodo en América Latina, entre 1980 y 2018. Y ahí, en Chile, el precio por tiempo cayó en un 69%. Por lo tanto, el trabajador chileno es 228% más rico. Incluso la Argentina vio casi un 200% de aumento en la abundancia. Sin embargo, al preparar esta conferencia, hemos actualizado estos datos al 2023. En los últimos 5 años, desde que teníamos estos datos anteriores, ¿qué tuvimos? La pandemia, tuvimos el aumento, tuvimos inflación creciente, inestabilidad y, por lo tanto, la abundancia de los recursos cayó a nivel mundial, pero no tanto en el resto del mundo como en Argentina. Según nuestros datos actualizados, un argentino típico al final de 2023 era 13% más pobre en cuanto a su acceso a recursos de lo que era en 1980. No hemos visto tasas de abundancia negativas en ninguna otra de las investigaciones anteriores. Esta es la primera vez que lo vemos y tal vez esta es la razón por la cual resultó electo el presidente Milei a fines de 2023. Sin embargo, a pesar de los últimos 4 años de aumento de la abundancia, la tendencia general es hacia un aumento de la abundancia. Y por eso creo que es adecuado ver algunas de las maneras en las que los seres humanos pueden aumentar la base de recursos. Lo más evidente es el aumento de la oferta. Cuando aumenta el precio de un producto, esta es una señal de que deberíamos buscar nuevas reservas de ese producto, porque eso va a generar una rentabilidad. La gente tiene una motivación económica para querer descubrir nuevos depósitos y por eso es que hoy tenemos más reservas conocidas de petróleo que hace 100 años, pese a que hemos utilizado el petróleo durante estos 100 años. Además, nos encontramos con los avances tecnológicos. Los métodos habituales de hacer una perforación petrolera han llegado a su límite. En algunos lugares incluso dejaba de ser económico la perforación petrolera, pero luego creamos el fracking, que nos permite obtener gas y petróleo al que antes no teníamos acceso. Otra manera de aumentar la base de recursos es aumentando la eficiencia. Esto puede ser absoluto o relativo. Relativo, somos más eficientes por unidad de producto. En el caso de la coca, tenemos el peso ha cambiado respecto del aluminio, pero cuando somos súper eficientes, como en Estados Unidos, podemos desacoplar el crecimiento económico de los recursos. Entonces, lo que hemos visto con los recursos y el crecimiento económico que crecen en paralelo. En el caso relativo hablábamos de la hulla. Un ejemplo del MIT demostró que hubo un desacoplamiento y luego esto continuó creciendo. La cantidad absoluta de cosas, toneladas de zinc y de cobre y lo que sea, está reduciéndose. Y McAfee ha encontrado que de 72 productos registrados por esta encuesta, 66 estaban post-pico en los Estados Unidos. También podemos aumentar el valor del recurso. Cuando empezamos a utilizar la arena para crear el vidrio, lo utilizamos
para vernos mejor, pero después vimos que se podía utilizar para crear vasos como estos o copas. Luego, más adelante, vimos que el vidrio se podía utilizar para las ventanas y ahora lo que estamos haciendo es derretir esta arena que se puede utilizar para los microchips. El valor del grano de arena entonces ha aumentado y algo que era inútil puede convertirse en algo útil. Cuando empezamos a hacer las perforaciones de petróleo nos encontramos con mucho gas natural, pero no sabíamos qué hacerlo, entonces lo quemamos. Quemamos el gas y ahora podemos capturar todo ese gas, lo podemos vender y utilizar el gas para usarlo en nuestros hogares o producir electricidad para nuestros hogares. Y la sustitución. Antes matábamos las ballenas para obtener el aceite para hacer luz y poder leer, pero ahora podemos utilizar la electricidad producida por el gas natural o la energía nuclear. No nos importa de dónde viene la luz para leer como especie. Lo que sí nos importa es que tengamos esa luz para poder seguir leyendo, y resulta que debido a los combustibles fósiles no necesitamos matar más a las majestuosas ballenas. La desmaterialización. Hace 15 años, en cada lindo hotel del mundo, había un cable de cobre que venía de la pared al que era necesario para poder conectar la computadora para poder tener Wi-Fi o Internet. Esos cables han desaparecido, ese cobre se está utilizando en otro lugar porque el Wi-Fi ahora se ha desmaterializado, está en el aire. Podemos pensar en un iPhone. No es solo un teléfono, es un despertador, es una calculadora, es una televisión, es una radio. Podemos ver cómo los seres humanos podemos aumentar la base de recursos mediante la desmaterialización y también el reciclado y la reutilización. Pese a haber utilizado todos estos recursos en los últimos 200 años, desde la Revolución Industrial y después de miles de años de humanidad, los recursos siguen estando en el planeta. Sí, sigue habiendo algo de hierro y algo de aluminio que quedan en un auto o en un autobús, pero todos estos materiales se pueden reutilizar para hacer algo más. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el gobierno estadounidense le dio al proyecto de Manhattan 14.000 toneladas de plata para crear electromagnetos que eran necesarios para la producción de armas nucleares. Pero cuando las personas se dieron cuenta de que se podían utilizar otros materiales para esos electroimanes, toda esa plata se devolvió al gobierno supuestamente para aumentar el precio del dólar estadounidense. La transmutación ha sido una leyenda y un mito durante milenios, pero la transmutación sucede todo el tiempo. El Big Bang solo creó hidrógeno y ese hidrógeno fue sometido a gran presión y temperatura dentro de las estrellas y luego se convirtió en distintos metales. Cuando explotaron estas estrellas en el universo con todos los elementos que teníamos en la Tierra, entonces podemos hacer la transmutación de un elemento en otro porque ya en el planeta tenemos todo lo que necesitamos. ¿Qué es una estrella? Una estrella es un reactor de fusión y sabemos cómo hacer fusión. Es antieconómico ahora, pero puede ser económico con el paso del tiempo. Y, por supuesto, el hidrógeno está muy presente en nuestros océanos. Pero para cuando necesitemos el hidrógeno, estos reactores de fusión, para cuando falte el hidrógeno, vamos a tener el minado espacial. Vamos a estar mandando robots como los que hace Elon Musk al espacio. Con inteligencia artificial los enviaremos a minar otros astros para encontrar metales y agua y traerlos a la Tierra. Lo único que necesitamos es más conocimiento y más ideas. Y ahí es donde entran las personas. Más ideas, más personas. Más personas son más ideas, más innovación. Más innovación conduce a una mayor productividad y una mayor productividad se traduce en un mejor estándar de vida. Nosotros no somos como los demás animales. Otros animales, cuando se quedan sin cosas, si se comen todo el pasto o todas las hojas del árbol, se mueren. Nosotros no. Nosotros innovamos. Nosotros innovamos y hemos logrado salir de la escasez produciendo nuevos conocimientos. Y el conocimiento tiene una calidad muy peculiar. Cuanto más
conocimiento se consume, más conocimiento se tiene. Si entendemos esto, podremos entender cómo podemos utilizar cada vez más recursos en nuestra era industrial y terminar teniendo aún más recursos que terminen siendo más baratos. Nuestro análisis data de 1850 y muestra, o se inicia ahí, y muestra que los recursos están avanzando más rápido que el crecimiento de la población. Y en promedio, cada ser humano adicional crea más de lo que consume, crea más de lo que destruye. Y cuando la abundancia de recursos crece a un paso mayor que la población, nosotros a esto lo denominamos superabundancia. Julian Simon, que era fellow del Instituto Cato, antes de morir demasiado joven, tenía razón. Él decía que los niños que nacen en este mundo no vienen solamente con la panza vacía, sino también que vienen con un cerebro capaz de crear e innovar. Las personas somos el último recurso. Pero por supuesto que las personas no somos suficientes. Si el tamaño de la población fuera lo único que hace falta, China hubiera sido el país más rico de los últimos años, porque ha sido el más populoso de los países además. Pero China y la India han sido muy pobres hasta que se embarcaron en sus reformas respectivas en 1978 y 1991, respectivamente. Entonces, para innovar, las personas tienen que tener la libertad de pensar, hablar, publicar, asociarse, ahorrar, invertir, comerciar y tener ganancias. Y el mercado tiene que ser libre porque tiene que resolver y poder determinar cuáles son malas ideas y cuáles son buenas. Hay muchas personas que tienen muchas ideas, algunas son malas. Hace falta un libre mercado que nos diga qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Y también uno tiene que poder elegir entre innovaciones más o menos valiosas. Por eso es que el iPhone le ganó al BlackBerry. Entonces, la superabundancia es equivalente a población por libertad. La libertad es un componente fundamental de la superabundancia. Para concluir, entonces, la teoría de la sobrepoblación y el sobreconsumo es incorrecta. La población mundial sigue creciendo, pero los precios de los recursos siguen bajando. Los precios de los recursos siguen bajando. Entonces, los recursos son más abundantes, no a pesar del crecimiento de la población, sino debido al crecimiento de la población, o más bien debido al nuevo conocimiento que puede crear esa población creciente. Y finalmente, la creación de conocimientos funciona mejor cuando las personas y los mercados son libres. ¡Viva la libertad, carajo!